sí. De distribución normal habíamos visto 3 problemas. Dos. Póngale 3. Dice así: el peso promedio de 500 estudiantes de la universidad es de 151 libras. Y la desviación estándar y la desviación estándar 15 libras. Punto y seguido. Considerando que los pesos se distribuyen normalmente, ¿cómo? Determine cuántos estudiantes pesan dos puntos y aparte. A, 120 libras. 120 libras. Punto y aparte. Perdón, dije 120. Sí, no está bien. Punto y aparte. B, entre 119 y 155 libras. Entre 119 y 155 libras. Punto y aparte. C, más de 185 libras. Más de 185 libras. D, menos de 128. Menos de 128. Menos de 128. Y E, menor o igual que 128. Menor o igual que 128. Exacto, menor o igual que 128. Vamos a plantear los datos para empezar a resolver. ¿Quién lo lee, por favor, para ir tomando los datos? El peso promedio Sí. de 500 estudiantes de la universidad. Me dice el peso promedio de 500 estudiantes. Sí, el peso promedio es determine cuánto pesa. Un momentito, mire que no dice, miren que no dice cuál es la probabilidad de que un estudiante pese tanto. Si hubiese sido eso, yo pongo P de lo que sea. Sin embargo, como dice cuántos estudiantes pesan, eso es el valor esperado por la media aritmética. O sea, que es mu, cuántos estudiantes pesan, cuánto. 120 libras, P de 120. O sea, yo voy a calcular esa probabilidad y después que la calcule, entonces voy a buscar mu, que es igual a n por P, a 500 por la probabilidad que me dé ahí. ¿Se entendió? Eso es lo que vamos a hacer. Repito, no me dicen cuál es la probabilidad de que un estudiante pese 120, sino me dicen cuántos estudiantes pesan 120. Por tanto, me están pidiendo a mu. Entonces, yo primero tengo que calcular la probabilidad y después que calculo la probabilidad lo multiplico por 500 para obtener a mu, que es n por P. Bien. Ok, la B, ¿qué dice?
¿Cuántos estudiantes pesan? Entre 119 Y 155. y 155. Siga, Más de 100. más de 85. 85 libras. más de 185 libras. Bien, la D, Sobre todo menor que 128. Sí, y la E. menor o igual. Que 128. Menor o igual que 128. Bien, voy a esperar que ustedes copien para explicarles otra situación. O le explico lo que ustedes copien. No, copiamos. ¿Cómo que te va a volver de Entonces hoy me da clase. Hoy voy a montar un pequeño. Sí, unos arcitos. Un juguito. Bien brillante, Yo ni huele. Solamente tiene una serie. Que el miércoles que tiene el profesor va a hacer lo mismo. Hoy por ti, mañana por el profesor. Distribución de probabilidad discreta. Continuo. Pero los datos que me están pidiendo aquí son discretos. Es decir, los números que están aquí son números enteros, pero esto se trabaja con, como yo le dije, con valores decimales, ¿verdad? Entonces, en la primera parte de estadística, cuando estamos viendo los gráficos, recuerden, que nosotros veíamos el histograma, ¿verdad? Que era un conjunto de rectángulos, etcétera. Cada valor de eso era la marca de clase. Entonces, cuando a mí me piden, por ejemplo, 120, me están pidiendo realmente un rectángulo, ¿verdad? Que abarque el área de un valor puntual, que es 120. Ese 120, si nosotros lo vemos como datos así continuos, ya sabemos que antes del 120 estaba el 119, estaba el 120 en el medio y después el 121. De manera tal que cuando a mí me dicen 120, realmente me están diciendo 119.5 a 120.5. O sea, me están dando un intervalo entre el valor que está aquí, que sería el valor que está entre 119 y 120, que es 119.5, y el 120.5. O sea, que vamos a buscar el área comprendida entre esos dos valores. O sea, que cuando me dicen 120 y un valor puntual, realmente me están pidiendo P de X mayor o igual que 119.5, pero menor o igual que 120.5. Bien, entonces, nosotros, bueno, voy a seguirle expresando eso, todos los demás así. Aquí en este caso, entonces, todo el mundo entiende que eso sería P de 118.5 menor o igual que X, menor o igual que 155.5. ¿Le llegaron? Aquí, cuando dice mayor que un valor, fíjense que ahí nada más me están dando un solo valor. Entonces, yo me imagino un rectángulo en el cual está el 185, ¿verdad? Y como dice mayor que ese valor, quiere decir que no lo incluye a él, sino todos los valores mayores que él. O sea, que abarca desde el 185.5 P de X mayor o igual que 185.5. Bien, y cuando me piden menor que 128, entonces yo tengo el 128 y como son los menores que él, no lo abarca él, sería P de X menor o igual que 128, 127, 127.
127.5. Y cuando me dice menor o igual que el 128, quiere decir que lo abarca él y todos los valores menores. ¿Le llegaron? Fíjense que uno es menor que 128, el que no lo abarca él. Pero para abarcarlo a él sería 128.5 para allá. O sea, P de X menor o igual que 128.5. Dígame. Pero ¿por qué 128.5? ¿No era el que está antes, que sería 127.5? Mira, Marita, cuando dice menor que 128, ¿qué les escucha? Escucha. Vamos a ponerlo de nuevo aquí. Dice menor que 128, es el 128. Quiere decir que no lo abarca él, sino los números menores que él. ¿Cuáles son los menores que él? A partir de ahí, 127.5. ¿Le llegó? Entonces, menor o igual que 127.5. Pero cuando abajo dice menor o igual que 128, quiere decir que incluye el 128 y todos los valores menores que él. Entonces 128.5. Ya. Ok, tomando eso en cuenta, ya podemos hacer la parte A para que ustedes me hagan el favor de hacerlo. Por ejemplo, la parte A tiene los valores, vamos a decir que vamos a llamar Z1 a calcular un momentito, X1 menos la media entre la desviación estándar. Esa es la fórmula en general, ¿verdad? Entonces sería 119.5 menos 151. Fíjense que la media es 151. Entre el estándar, que es 15. Dígame cuánto da eso. Luego Z2, ¿a qué será igual? A X2 menos la media entre la desviación estándar, que sería 120.5 menos 151 entre 15. Váyame buscando esos valores que... Dígame. Ahora, ¿cómo? Cuando son los límites reales y cuando no vamos a usar. Bueno, yo le expliqué, hola, ¿cómo están? Yo le expliqué que como la distribución es normal, ¿verdad? O sea, es una distribución continua. Entonces nosotros vamos a trabajar estos datos como si fueran continuos. O sea, ¿cuándo lo vamos a usar? Siempre. Continuo. Pero, por ejemplo, en el examen, si busca la distribución continua. No hay que decir continuo, es que ya pensé que la distribución normal es continua y las otras dos son diferentes. O sea, que siempre se va a realizar. La de Poisson y la de binomial son puntuales, tú tienes que medir. Esta es siempre el área comprendida entre dos valores. Pero déjenme, oiga una cosa, déjenme terminar, ¿verdad? Y después todas las preguntas que tengan las hace. Mire, entonces, ¿cuánto dio él? Menos 2.1. Menos 2.1. Entonces, ¿aquí cuánto dio? Menos 2.03. Menos 2.03. Entonces, vamos a llamarle a esto área 1 y a eso área 2. Como dice menos 2.1, para buscarlo en la tabla, vamos a buscar menos 2.1 columna 0. O sea, la vamos a poner como si fuera menos 2.10. Entonces, en la tabla busquen 2.1 columna 0. A ver cuánto da. 0. ¿Cuánto? ¿Y cuánto dio el área 2? 0. A usted va a buscar 2.0 columna 3. 47.88. Así. Bien, entonces, están atentos, ¿verdad? Siguen atentos. Entonces, fíjense, vamos a hacer el gráfico divertido de donde tenemos z igual 0 y el valor menos, ponelo así, menos 2.1 y el otro valor menos 2.03, vamos a ponerlo, digamos que por aquí. Fíjense que no tenemos que buscar una regla para eso, sino es simplemente una idea de que el valor menos 2.10 está, vamos a llamarle entonces área 1, están atentos a eso, ¿verdad? Y lo que está en blanco sería área 2.
Por tanto, la probabilidad que me pide, que es la original, que es P de X igual a 120, va a ser igual a ¿qué? A área 1, que menos área 2. Recordamos que cuando los dos valores están a la izquierda, las áreas se ven. Sería 0.4821 menos 0.4788. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Lo están calculando manual? 10033. 10033. Al tercero parte 303. 0033. Sí. Así. Escriban eso, ¿verdad? Entonces, ok. Ahora, a mí no me pidieron la probabilidad, como le dije. ¿Qué me pidieron? El valor esperado, o sea, ¿cuántos estudiantes pesan eso? Por tanto, yo voy a decir que μ es igual a NP, que va a ser entonces 500, que es N, por la probabilidad que acabamos de calcular, 0.0033. ¿Cuánto da eso? 1.65. 1.65. Como se trata de estudiantes, ¿verdad? No vamos a decir de que un estudiante y 3/4 pesan, no, ponemos ahí el entero superior, que es 2. Entonces ponemos aquí solución. De los 500 estudiantes, 2 pesan 120 libras. ¿Me llegaron? Dígame. Una pregunta. En caso de que sea 1.1, por ejemplo, ¿lo llevamos al entero superior? Como quiera, entero superior. Siempre que se trate de personas, se lleva al entero superior. Cuando es dinero, entonces redondeamos, dependiendo. Vayan haciendo la parte B, C y D, todo eso, ¿verdad? Y cualquier duda, yo se la aclaro cuando venga. Voy a ir a chequear a ver si tenemos un cambio de la parte C. Está bien, lo voy a decir la C también. En la parte B, cuando usted resta 119.5 menos 151, le va a dar un valor negativo. Y cuando usted reste, recuerde que usted va a restar y va a dividir entre 15. ¿Verdad? Pero a mí no me interesa la división, sino cómo va a quedar el signo en el numerador, que es lo que va a dar la posibilidad del signo positivo o negativo. Cuando usted reste eso, vuelvo y le repito, le va a dar negativo. Y cuando usted resta el 155.5 menos 51, entonces le va a dar positivo. Por tanto, la gráfica le va a quedar algo parecido a eso. Un valor negativo y uno positivo. Entonces, usted va a tener que el resultado va a ser área 1 más área 2. Bien, en la parte C, usted va a tener la siguiente situación. Dice, mayor o igual que 185.5. Cuando usted reste 185.5 menos 151 le va a dar positivo, por tanto el valor va a estar ahí. Pero como dice mayor que ese valor o igual, usted va a rayar así. Como es menos de la mitad del área, será 0.5 menos área 1, como los gráficos que hicimos anterior. En la parte D, menor o igual que un valor, por ejemplo 127.5 menos 151, le va a dar negativo, o sea que va a quedar así. Pero como dice menor o igual que ese valor, va a quedar a la izquierda de un valor negativo. La misma situación que aquí, como es menos de la mitad del área, va a ser 0.5 menos área 1. Bien, en la parte E vamos a tener menor o igual que 128, va a ser la misma situación también. Ok, va a ser menor que un valor negativo. Dígame. Uno a la vez. ¿Cómo es? Otro marcador que yo no veo nada. Ah, que tengo otro marcador. Creo que era otra pregunta. Pero usted ve eso, esa gráfica. Ayúdenle ahí. La cuestión es que las tres últimas van a ser iguales. Para que sea 0.5 más. Va a quedar igual que esa. Para que sea, por ejemplo, 0.5 más A1 sería entonces mayor o igual. O mayor. Mayor o igual que.
Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, X mayor o igual 128.5. Menor o igual que 128. Yo digo, ahí es menor, pero yo digo, en el caso de que fuera mayor o igual, ahí sí se aplica. Entonces ahí sí, ok. O sea, me está diciendo que si ahí dijera mayor o igual, mira, esta está mayor o igual que 0.5, perdón, es un valor negativo, sería así. Mayor o igual, pero no es, este no es el caso, no está diciendo si fuera así, fuera ese caso sería 0.5 más área 1, porque todo eso es 0.5 más el área 1 que sería el total. Dígame, En el caso del cetal, sí. si da un punto 16, se redondea a 17, claro, eso se sobreentiende, ¿verdad? Que cuando van a redondear, para buscar a Z, ahí tienen que redondear dos cifras después del punto decimal y tienen que llevar, o sea, no es llevarlo al entero superior ahí, sino redondear. Entonces ya espero los resultados, ¿verdad? Dictamos otro problema y eso lo hacen después. Carito, yo le estoy diciendo, mientras más estudio hacemos mejor, ustedes, pero también porque lo hacemos más fácil. Pero lo que voy a aparecer, aparte de eso, Para examen para todo menos el primer parcial. O sea, del segundo para acá. Todo menos, claro, todo menos el primer parcial. ¿No está claro ahí? Te digo todo, va todo y ya. Un proyecto del segundo. No, pero yo lo digo por acá. Menos lo que está en blanco sería eso. Eso se redondea. Eso se redondea. Eso es problema. Profesor, si usted tiene en este caso 2.166666, ¿no se redondea a 17? Sí, 2.16. Entonces, por fin, 318. No puede dar 302, 308 y 100 de algo. La pregunta es, 2.1, Vamos a ver, área 1, ¿cuánto dio? 48, 46, 56. Ok, ahí está, el primer problema está ahí, pero no es el único. 45, 48. Momentito. Si le dio el área, está ahí, si lo cerraste ya. Está bien. el 46, el número 6, no 7. Cuando nace. Yo le voy a hacer, oiga, te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Usted cree que cada uno hablando, son tantos, son estos, se puede? No, vamos analizando. Oiga, área 1, perdón, primero Z1. Z1 va a ser igual a 118.5 menos 151 entre 15. ¿Cuánto da eso? Menos 2.1666, ¿verdad? Que es 17. El que no lo tenga así que lo vaya a arreglar. Entonces, eso corresponde a un área 1 igual a cuánto? A 0.4850. Con 17, 2.1 con una 7. 0.4850. 0.4850. ¿Todo el mundo está ahí? ¿Conmigo? Bien. Entonces Z2 va a ser igual a 155.5 menos 151 entre 15. ¿Cuánto da eso? 0.30, ¿verdad? Sí. Entonces el área 2 va a ser igual 0.3 con una 0. 0.1179. ¿Cuánto? 1179. A todo le dio 1179. Sumamos el área 1 más área 2. ¿Cuánto da? Porque ya sabemos, ¿verdad?, que era así que corresponde. Área 1, punto 6029. 0.6029 por 500.
301.45. 301.45. Punto 45. Punto 45. Por lo tanto, 302. Llevado al entero superior es 302. ¿Dónde va a poner? Solución. De los 500 estudiantes, 302 pesa entre 119 y 151 y 155 días. ¿Todo el mundo está claro? De los 500 estudiantes, 302 pesa entre 119 y 155. La 6, vamos a ver. La 6, ¿cuánto? Manito, ¿cuánto te dio la 6? Dime. Tú estás como perdido. Tú te estás pero el próximo cuando me dando el lobo de cámara. ¿Para qué me no, pero se va a quemar eso, ¿verdad? No va a dedicar a quemar, no te va. Yo estoy lento, pero seguro. Seguro que te quitó. Vamos a dictar otro más. La C, ¿cuánto dio? Vamos a ver la C. 6. El coro, ¿cuánto dio la C? 6. ¿Cuánto dio la D? 30. ¿Y la E? ¿No puede dar lo mismo? 34. Ya, ok. Por ahí está el asunto. Esto yo lo encuentro más difícil que lo he hecho. Dije yo. Nuestro promedio interno. Una muestra. El diámetro interno promedio de una muestra. Promedio interno. Interno promedio. Interno no puede ser externo. Interno promedio de una muestra de 200 arandelas. De 200 arandelas producidas por una máquina que es de 0.502 pulgadas. 0.502 pulgadas. Y la desviación estándar es de 0.005 pulgadas. 0.005 pulgadas. 0.2015 pulgadas. Por el uso que se dará a estas arandelas, coma, se permitirá una tolerancia máxima en el diámetro una tolerancia máxima en el diámetro de 0.496 exactamente a 0.508 pulgadas. Coma, o serán consideradas defectuosas. Punto y seguido. Determine el porcentaje de arandelas defectuosas.
determine el porcentaje de arandelas defectuosas producidas por la máquina. Producidas por la máquina. Yo digo que eso disparar. Ok, ahí. ¿Qué más? La media, punto 502. La media es igual a 0.502 y la estándar 0.005. Bien, ¿qué más? Me dicen que por el uso que se dará se permitirá una tolerancia máxima de 0.496 a 500. 5 Sergio. Ya, entonces miren, o se consideran defectuosos, entonces me piden el porcentaje de arandelas defectuosas. Aquí, si a mí me pidieran cuál es la probabilidad de arandelas sin defecto, yo calcularía eso de una vez, P de X mayor que eso, pero menor que eso, ¿verdad? Pero no me piden eso, sino las que están defectuosas. Entonces sería 1 menos eso. Recuérdense que la probabilidad total siempre es 1. Entonces si a mí me piden, vamos a decir, si me piden P, yo calculo directamente a P, pero me dicen a Q, pues 1 menos P. Exacto, me están dando cuál es el rango de arandelas buenas, pero me piden las defectuosas, o sea, no me están pidiendo las buenas, me pedirían a P si fueran las buenas, pero me están pidiendo la defectuosa, 1 menos P. Una Ya. pregunta, profesor. Sí. Yo, obteniendo la probabilidad de lo que está entre paréntesis, al final yo podría determinar también las otras. Claro, a 1 restándole eso. O sea, Porque, déjeme explicar. Ajá, dígame. O sea, yo lo estaba viendo como sacándole el porcentaje. O sea, si yo le saco el porcentaje, por ejemplo, el promedio, Sí, claro. lo que falta, entonces ya dentro vería ya el porcentaje de Sí, estas defectuosas. es lo mismo, exactamente. Porque recuérdese que cuando nosotros hacemos la gráfica, ¿verdad? Y yo determino determinado porcentaje, lo que resta el otro porcentaje. Por ejemplo, si esto me da, digamos, 0.2832, eso significa 28.32%. Quiere decir que lo que falta sería 71.64%, ¿verdad? O sea, 68%. Entonces, claro, es lo mismo que si yo dijera 1 menos esa probabilidad, te va a dar el mismo 78. Bien, entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que me están dando las arandelas buenas, o sea, me dicen que las buenas están de ese rango, entonces me están pidiendo las malas, o sea, me están pidiendo eso que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se calcula 1 menos área 1 más área 2. ¿Cuál va a ser área 1? Lo que me dé la primera parte con eso. ¿Y cuál es área 2? Eso que está. Me va a ser 1 menos lo que esté en blanco, porque lo que me interesa es la sobra, lo que le llegaron. Entonces, otro pequeño detalle, miren. Ustedes vieron que nosotros llevábamos esto a continuo, ¿verdad? Pero estos datos ya son continuos, porque da 0. no sé cuánto. Hay dos maneras de hacerlo. Una es dejándolo así mismo, trabajando con esos datos, y la otra es considerando como si fueran números enteros. Por ejemplo, que fuera 496, entonces ese 496, para yo ponerlo continuo, yo diría que él está entre 495 y 497, ¿verdad?
De manera que si a mí me piden eso, yo lo pondría como 495.5, ¿verdad? Para incluirlo a él. Y el otro valor que es 508.5. Si fuera verdad, si fuera entero. Entonces, como no es entero, habría que ponerle el 0 punto ahí y el 0 punto aquí. O sea, que usted lo puede calcular como X menor o igual que 0.4955 y lo estoy poniendo al revés. Si mayor o igual que ese valor o mayor que ese valor, pero menor que ese. Después poner los dos signos para que se vea que incluye los extremos. ¿Se entendió eso? O sea, lo vemos como si fuera entero y le agregamos el punto 5, o sea, le restamos punto 5 a aquel, como hicimos con el 119 ahorita, y a este le agregamos punto 5 para incluirlo a ambos. ¿De acuerdo? Pero en lugar de poner el punto ahí, lo ponemos allá y ya. Bien. Entonces, claro está que si usted lo hace sin el punto 5 aquí y sin el punto 5 allí, va a haber una pequeña diferencia, pero es mínimo, se considera muy mínimo ese porcentaje. Entonces, usted lo hace como usted. Se podría dejar así. Sí, lo único que si le piden, por ejemplo, un valor puntual, que ahí sí quiero que vean eso. Si a usted le dijeran, ¿cuál es la probabilidad de X igual a 0. digamos 498, por ejemplo? Me piden esa probabilidad. ¿Qué yo tengo que hacer? Como un valor puntual, yo tengo que llevarlo a un intervalo. Y entonces ahí sí es obligatorio, ya no digo que si yo quiero. Ahí usted tiene que poner P de X mayor que 0.4975 a 0.4985. O sea, que para curarse de los mejores de los siempre. Exacto, siempre para tener lo que hay. Por eso le digo. Si es un valor puntual, es así. Si es un valor, ya usted sabe lo que es. ¿Quién no ha entendido? Vamos aquí. ¿Está todo el mundo claro? ¿Usted no ha entendido? En este caso no se va a sumar. ¿En qué caso? En este caso, oiga, se va a sumar porque ya yo vi que iba a dar un valor negativo y no positivo. Pero si no, usted restara. ¿De acuerdo? O sea, si lo que me dan estuviera ahí, los dos de qué lado, usted tiene que decir área 1 menos área 2. Porque si yo resto eso menos eso me va a dar negativo, porque el minuendo es menor que el sustraendo. Sin embargo, aquí es lo contrario. Si yo digo, tengo eso menos eso, ¿verdad? Y si tengo esto menos esto, el minuendo ahora es mayor que el sustraendo y ahí va a dar positivo. Déjame ponerlo aquí. Mire lo que pasa. Si a usted le pidiera que calcule la probabilidad de 0, no lo están pidiendo, lo estoy diciendo. Si le pidieran eso, usted tendría que calcular P de X mayor o igual que... Para un valor puntual. Ajá, para un valor puntual usted tiene que tomar como que eso fuera un número entero, 498. Ahora, 498 está entre 497 y 499, ¿verdad? Entonces, usted promedia eso y le da 97.5 y promedia todo y le da 498.5 promediando eso. ¿Le llegó? Entonces usted pondría aquí P de X mayor o igual que 497.5 pero menor o igual que 498.5. Pero como no son enteros, miren, manito, como no son enteros, usted no le pone el punto ahí, sino aquí 0 puntos, como estaba ahí, y le pone aquí 0 puntos. ¿Entendió? Bien, ya bien. No tengo más nada que decirle. Si es pregunta, háganla.
háganme el cálculo de eso para ver cuánto debo. Y voy a pasar la diga. No, pero eso es un caso hipotético. Sí, sí.